Amén. Te das cuenta también. Amén. Shabbat Shalom para todos. Aquí estamos de nuevo. Varón. Saludos a todos. Hoy es Shabbat, lo hemos dicho. Pues, ¿qué le podemos decir? Los volvemos a saludar para los que están conectados y los que se van a conectar. Que el Eterno, que el Padre sea con ustedes, bendiciéndoles cada día. Hoy es la última, les decía, los últimos días de este mes del calendario griego-romano que se usa. Pero en el calendario judío ya empieza el nuevo año, el Rosh Hashanah, la fiesta que ellos conmemoran, que es el nuevo año, donde se come todo lo dulce. Después de eso, en septiembre, estamos hablando de septiembre, está el Yom Kippur, la fiesta del perdón, el día del perdón, el gran día, como es llamado, que también vemos a los discípulos, bueno, a Pablo hablando de ese día, el gran día, y ese día habla del Yom Kippur, es la fiesta del perdón, que todo judío, todo el pueblo de Israel, cada año aparece o llegan a declarar o a recitar los pecados de todo el año. Eso es lo que Pablo habla en sus cartas del gran día. También tenemos la fiesta de las cabañas, que esta vez va a caer 24 de septiembre. La fiesta de la cabaña, donde uno está 7 días fuera de la casa, construye una cabañita, y donde se dice que había nacido Jesús de Nazaret, Yeshua HaNotzri. ¿Qué más? Es un mes que tiene tres fiestas prácticamente, que el pueblo judío con todo este tiempo lo ha observado y se ha dedicado a observar. Pero nosotros, saludando a las familias, a los que se conectan, hoy tenemos una invitada muy especial que no vamos a decir, bueno, quizás sí, quizás no, pero tenemos una invitada muy especial. Saludos a Papi por allá. No quiero decir quién es Papi, pero pues nos honra con su presencia. La verdad que damos gracias al Eterno que esté con nosotros. Hoy nos toca el libro, bueno, como lo hemos dicho, Deuteronomios, que hemos estado estudiando, un libro muy profundo, un libro muy extenso, demasiado, pero que resumiéndolo, entrando a lo que nos corresponde hoy, un libro hemos dicho que significa las palabras, o estas son las palabras, que en hebreo es Devarim, en español, por decirlo así, estas son las palabras. Pero acordémonos también, para que vayamos familiarizándonos con todo esto, que estos son palabras de Moisés, el gran maestro, como es conocido en el pueblo judío, Moshe Rabenu, un líder de Israel, uno de los patriarcas, por decirlo, uno de los pioneros de este pueblo, un líder grande, Moisés, que estas son las palabras de él. ¿Por qué? Porque es el resumen de los otros 4 libros, desde Génesis, que es Bereshit, el principio, Levítico, que es Vaikra, y Números, Éxodo, Shemot, Vaikra, Levítico y Números, que es Devarim, Deuteronomios. Entonces tenemos a Números, pero son los 4 primeros libros, o el resumen que hemos estado. Por eso vamos a encontrar otra vez acá en Deuteronomio 20, vamos a encontrar otra vez, ¿qué vamos a encontrar acá? En Deuteronomio vamos a encontrar otra vez los 10 mandamientos,
cosa que Moisés Ya había. ya había recibido de entre los últimos 4 libros. Entonces es un resumen y es bueno empezar a saber, empezar a conectarnos con eso, porque eso nos va a ayudar un poco más en lo que caminamos en Deuteronomio. Acordémonos, también hay algo especial en esto, que Deuteronomio o los primeros 5 libros, dicen los sabios, que tiene un nivel mucho más alto que los demás libros, que los profetas menores, salmos, proverbios, cantar de los cantares y todos los demás libros. Dicen los sabios que estos primeros 5 libros, que es llamado la Torah en el mundo judío, tiene un nivel mucho más, poquito más elevado, porque son palabras directamente del Padre, son palabras de Dios hacia Moisés, escritas en piedra o escritos en Papiro. en pieles, que después se le da al pueblo de Israel. Pero hoy nos toca el capítulo 2. Ya vimos en el capítulo 1 muchas cositas. Como les decía, esto es este es prácticamente el resumen de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Qué podemos decir? En el capítulo 2 empieza a decir, empieza a narrar algo Moisés, que está narrando Génesis 36. Lo digo para que nosotros, cuando tengamos un poco más de tiempo, leamos Génesis 36 y ahí va a aparecer toda la descendencia de lo que Moisés está hablando aquí, de lo que de la descendencia de Esaú. Aquí solo menciona Esaú y su descendencia, pero si vamos a Génesis 36 vamos a ver toda la descendencia de Esaú. Pero hoy vamos a aprender mucha cosa acá de lo que Moisés está hablando. Acordémonos también algo importante, que en Deuteronomio Moisés, cuando les empieza a hacer esta historia, no se nos olvide que era otra generación. Eso también nos puede no confundir, sino que nos podemos desviar un poco cuando Moisés le está hablando a otra generación que iban a poseer la tierra prometida. ¿Después de qué? De los 40 años de que sus padres... Por eso Yeshua en sus escritos dice nuestros padres. Yeshua siempre habla de nuestra descendencia, o los antepasados hicieron, y él saca a la descendencia o a los antepasados que habían contado con eso, o los que habían recibido las leyes en el monte Sinai. Así que hoy vamos a aprender, y saludos a todos de nuevo, a los que se están conectando. Que el Eterno bendiga sus vidas y su familia. Y cualquier cosa, estamos a la orden. Ya saben, estamos en YouTube. Está nuestra página en YouTube para el que lea, entienda. También estamos en Facebook. Así que cualquier cosa, estamos a la orden. Así que, varón, yo lo dejo. Tú que hables mucho. Está bien, amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Le damos gracias al Eterno que nos permite una vez más estar acá con el propósito de estudiar esta sus escrituras. Y estudiando el libro de Deuteronomio, para entrar una vez en materia, es importante entender que de este libro se citan alrededor de 80, si no más, citas bíblicas en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. O sea que tiene mucho contenido este libro en el Nuevo Testamento, como le dicen. Y Yeshua mismo hace mucha referencia a este libro en sus enseñanzas.
en su caminar, en su andar, en su enseñar al pueblo, hizo mucha referencia específicamente a este libro de Deuteronomio. Moisés, encargado de instruir al pueblo con estos primeros 4 libros que fueron Génesis, Éxodo, Levítico y Número, pues ahora, como dijera el hermano, quiere él mismo personalmente evidenciarle a la nueva generación que va a entrar a poseer la tierra prometida que todo lo que pasó en la antigüedad tuvo un propósito, tuvo un porqué. No fue en cosas que se dieron al azar, no fue en cosas que se dieron por coincidencia, sino que el mismo Padre permitió que pasaran. Y Pablo, luego más tarde, dice que todo lo que pasaron los antepasados fue ¿para qué? Para nuestras enseñanzas. Entonces, si todo lo que ellos pasaron fue para nuestra enseñanza, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Escudriñen lo que ellos pasaron. Ahí van ustedes a aprender lo que tienen que aprender, porque si fue para nuestra enseñanza, se supone que nosotros lo sepamos y averigüemos lo que ellos pasaron y por qué lo pasaron y el objetivo de. Acá en este capítulo 2, al cual vamos a entrar inmediatamente, vamos a encontrar personajes que trascendieron a través de la historia y que aún en este tiempo del pueblo, de este peregrinaje por el desierto, aparecen sonante y campante como si nada hubiera pasado. ¿Y cómo es posible que esta gente aparezcan como que si nada ha pasado cuando el pueblo de Israel sí tuvo que pasar por un amargo trecho, sí tuvo que tener una vivencia, sí tuvo que ser marcado por otra nación? Entonces, ahí nosotros tenemos que sentarnos a analizar qué pasó con el pueblo. ¿Por qué el Padre permite que estas cosas pasen? Porque le hace contrasentido a uno cuando uno analiza, cuando uno minuciosamente se pone a mirar el texto bíblico y a ver lo que está pasando y el porqué de las cosas. Entonces vamos a entrar aquí en este capítulo 2. Ya saliendo del capítulo 1, Moisés simplemente está haciendo una narratoria histórica aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 1 acerca de las cosas que acontecieron en el pueblo, y ya luego del capítulo 3 en adelante, el 4 específicamente, ya empieza a entrar en otra dimensión lo que es este libro de Deuteronomio. Dice aquí, versículo 1 del capítulo 2. Luego volvimos y salimos del desierto, camino del Mar Rojo, como Hashem nos había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Hashem me habló diciendo: bástate haber rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasad vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de ¿quién? De Esaú, que habitan en el Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de vuestros pies, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Seguimos adelante en el versículo 6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos que comeréis, y también compraréis a ellos el agua y beberéis. Pues Hashem tu Elohim te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que anda por este gran desierto estos 40 años. Hashem tu Elohim ha estado contigo y nada te ha faltado. Y no alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan el Seir. Por el camino del Arabá, desde el Alá, Sion Gaber, y volvimos
y tomamos el camino del desierto de Moab. Ya aquí aparece un personaje que no es de casa noticia y no es de caso conocimiento, como lo es ¿quién? Esaú. ¿Quién es Esaú? Es el hermano de Jacob. Hermano gemelo de Jacob. Que fue quien salió primero del vientre de su madre. Aunque Jacob le salió inmediatamente abrazado, dice el brazo, a los pies del muchacho. Pero si uno analiza, por eso dije al principio, la consecuencia y lo trato y los términos, por así decirlo, que acontecen a uno y a otro, vemos que van por caminos diferentes todo el tiempo. Porque este es el mismo Esaú que en un momento dado Jacob le quita la primogenitura. Todos sabemos lo que pasó. Pero ¿por qué causa? Esta es la pregunta. ¿Por qué causa baja Jacob a Egipto? ¿Qué aconteció para que Jacob tuviera que bajar a Egipto? Registra la escritura que hubo una ¿qué? Una gran hambre. ¿Dónde estaba Esaú en esa gran hambre? ¿Dónde estaba Esaú? ¿Por qué Esaú no bajó a Egipto? Porque él tenía aquí todas las... Es que fue en toda la tierra que hubo hambre. El único país donde había alimento era en Egipto. Entonces aparece aquí este personaje a través de la historia, trascendiendo y sobreviviendo milagrosamente, que solamente Dios sabe cómo le preservó la vida para que existiera hasta este momento donde los hijos de Israel van a conquistar la tierra prometida, pero aparece Esaú. ¿Quién le proveyó a Esaú? ¿Cómo sobrevivió Esaú a aquella gran hambre? Donde casi la mitad de la tierra, por así decirlo, fue aniquilada de todo lo que tenía, llámese ganado, llámese agricultura, llámese cualquier sustento que pudiera dar la tierra, solamente en Egipto. Pero Jacob no, Jacob desciende a Egipto. Entonces, ¿pudo Dios hacer que Jacob prevaleciera en Canaán? Claro, porque aquí vemos un ejemplo vivo de Esaú, que no es de quien Dios va a tomarse descendencia y sobrevive. Entonces, estas son las cosas que cuando uno minuciosamente lee las escrituras encuentra más preguntas que respuestas. Porque ¿qué necesidad tenía Jacob de bajar a Egipto? Pero ya el padre le había dicho a Abraham por promesa que su pueblo, su descendencia, iba a estar cautiva en una tierra extraña. Pero que a su tiempo él iba a retornar a la tierra, él iba a retornar al llamado, él iba a retornar a esa promesa para hacerlo salir de aquella tierra y que lo iba a sacar con grande riqueza. O sea, lo que estamos trayendo a colación es que el Dios de los ejércitos, Yahweh Sebaot, tiene un plan muy marcado con el pueblo de Israel. Y que todo lo que viene trascendiendo en este pueblo es con un propósito divino hasta el día de hoy. Y compartí algo que encontré en el internet acerca de un ministro en Honduras, donde hizo pauta y dejó claro que independientemente de los acuerdos entre las naciones poderosas del mundo, por encima de la nación de Israel no hay otra nación en el planeta Tierra, porque hay una promesa de Yahweh que dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldigan, maldeciré. Uniendo con esta palabra, este caballero, este ministro del gobierno de Honduras, de que uno de los gobiernos que más tenía facultad para darle la espalda a Israel en Estados Unidos fue el gobierno de Barack Obama. ¿Por qué? Por su trascendencia, por su genealogía, por de donde él es.
pero que Obama mismo tuvo que decir que la alianza que hay entre Israel y Estados Unidos es una alianza que va más allá de cualquier convenio político. ¿Por qué? Por lo mismo, señores, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Entonces, cuando nosotros tenemos esta luz acerca de lo que es el pueblo de Israel, su trayectoria, su vivencia, su historia, y tenemos conocimiento y vemos a través de las escrituras el plan trazado por el Padre, podemos entender claramente por qué Yeshua HaMashiach en el monte de los Olivos, aquel monte llamado de la bienaventuranza, le dice al pueblo: ustedes son la ¿qué? La sal de la tierra. Ahí no había iglesia todavía formada, porque eso hay que dejarlo claro. Cuando Yeshua ministraba en la tierra todavía no existía lo que hoy llamamos iglesia. ¿A quién le dijo Yeshua: ustedes son la sal de la tierra? Al pueblo de Israel. Le dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿A quién se lo dijo? Al pueblo de Israel. Entonces, ¿tiene el Padre una trayectoria marcada con este pueblo, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a Él le plació simplemente. Entonces, eso es un lugar que nadie se lo va a quitar al pueblo de Israel. Señores, vamos a encontrar más adelante aquí en esto que vamos a seguir leyendo, cosas que acontecen que para nosotros son inexplicables, pero por lo antes dicho entendemos que el Padre tiene algo ya determinado para cumplir con el pueblo de Israel. Y ahí es donde nosotros debemos analizar y fundamentarnos en que el pueblo de Israel, no porque nosotros queramos, señores, no porque ninguna nación ni ningún pueblo en este planeta Tierra le tenga que dar el lugar que ellos tienen, no, es porque el Padre se lo dio. Porque si hoy las naciones tienen luz, si hoy las naciones tienen regla para dirigir a su pueblo, es gracias al pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel en el monte Sinaí se le dio una ley, unos mandamientos que tenían que vivir diferente a todas las demás naciones. Entonces, de esas leyes, de esos mandamientos, las naciones a su vez copian los buenos y lo añaden a sus constituciones. Copian lo bueno y lo añaden como norma de vida para con sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque son cosas buenas y son cosas eternas que nadie puede abrogar y que nadie puede señalar como que son malas. Porque la Biblia dice: no robará. Robar es bueno en ninguna parte del mundo. Porque robar es posicionarse de algo que no te pertenece. A veces de una manera violenta, a veces aún teniendo que llegar a matar al dueño de tal cosa. Entonces, ¿es Israel la sal o no es la sal? Yeshua le dijo: si la sal se desvanece, no sirve más que para ser hollada por los hombres. O sea, si ustedes no mantienen la postura de pueblo, no mantienen en alta lo que el Padre ha hecho con ustedes, no va a haber luz en este planeta Tierra. No va a haber sal. Entonces, estos pueblos, para donde se dirige el pueblo, te estoy haciendo una introducción para que entendamos lo que vamos a leer a continuación. Estos pueblos a donde se dirige la nación de Israel son unos pueblos que no tienen respeto alguno por Dios ni por nada bueno. Son gente que su costumbre van de continuo hacia el mar, hacia la idolatría, hacia la hechicería, hacia sacrificar sus hijos a dioses que no eran dioses. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 9. Y Hashem me dijo que no molestéis a Moab. Ya aquí estamos hablando de los moabitas. El 7, para coger la parte de los moabitas.
que Hashem tu Elohim te ha bendecido en toda obra de tu mano y sabe que anda por este gran desierto estos 40 años. Tu Elohim ha estado contigo y nada te ha faltado. Nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaron el Seir, por el camino de Arabat, desde Elat, Esión, Geber. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Aquí ya vamos a tocar otro punto de los moabitas. Y Yahweh me dijo, no moleste a Moab, ni te empeñes con él en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por posesión de heredad de los hijos de ¿quién? De Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Como los gigantes. Exacto. Fíjense que ya aquí aparecen también otra descendencia que todos sabemos lo que pasó con Lot, de cómo el padre lo saca de tierra de Sodoma y le permite que se vaya a una cueva, y allá de una manera turbia, por así decirlo, le queda descendencia a Lot, ¿a través de quién? De sus propias hijas, los cuales lo emborracharon con vino, y una durmió una noche y otra durmió otra noche, y quedaron las dos embarazadas. Pero aquí ya Dios está hablando de que Él le preservó descendencia a Lot y que esa tierra le pertenece a ellos. O sea, que estamos viendo al Padre de una manera u otra, dándole a cada quien su lugar. A cada quien, a Esaú allá, a los hijos de... ¿Quién era Lot? Lot fue el primo de Abraham, que sale junto con Abraham, y todos sabemos la historia. Pero Dios a cada quien le da su lugar. Y a cada quien le marca su territorio, porque era lo que los hijos de Israel iban a poseer. Dice el 11, por gigante eran ellos tenidos, también como los hijos de Anac. Y los moabitas lo llamaban emitas. Y en Seir habitaron ante los Oreo, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que le dio Hashem por posesión. O sea, Moisés aquí está relatando que también los hijos de Saúl tuvieron que batallar por la tierra para posicionarse de ella. Dice el 13, levantad ahora y pasad el arroyo de Seret. Y pasamos el arroyo de Seret, y los días que anduvimos de Cadet Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años. O sea, una generación completa, porque completaron los otros 2 años en lo que faltaba. Hasta que se acabó, que dice aquí, toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Hashem le había jurado. Y también la mano de Hashem vino sobre ellos para destruirlo de en medio del campamento hasta acabarlo. Todos sabemos qué pasó con todo este pueblo, de cómo ellos no pudieron acoplarse a lo que el Padre le exigía. Aún así el Padre le permitió que poco a poco se fueran extinguiendo en estos 40 años que pasaron en el desierto. Ahora, de su simiente, de su descendencia, el Padre se provee un nuevo pueblo. Cuando digo un nuevo pueblo, es un pueblo que, como leímos en el capítulo anterior, no conocía ni el bien ni el mal, que estaba dispuesto, estaba sensible su corazón a escuchar la voz del Padre para hacer conforme a su voluntad. Y aconteció después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Hashem me habló diciendo, tú pasarás hoy este territorio de Moab a Ar, y cuando te acerque a los hijos de Amón, no lo molestes, ni contienda con ellos,
porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigante fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsoneo, dice esta traducción. O sea, eran sonsoneos. Eran sangaletones, dirían en mi país. Pero no se crea que es en esa forma que esta gente eran fieros y guerreros y podían destrozar a quien fuera. Pueblo grande, dice, y numeroso y alto como los hijos de Aná, a los cuales Hashem destruyó delante de los hijos, delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquello y habitaron en su lugar. Fíjese algo importante aquí. Siempre que hay guerra en contra de esta especie, porque era una especie de seres humanos, los gigantes, no crea que eso es algo al azar. Siempre que aparece guerra contra este tipo de personas, ¿sabe quién lo vence? Hashem. ¿Por qué tiene que aparecer Hashem para vencer este tipo de gente? Porque este tipo de gente era un tipo de gente híbrida, que venía de cosas naturales con cosas sobrenaturales. Y nosotros tenemos la capacidad de vencer las cosas que son ¿qué? Naturales. Pero las sobrenaturales solamente el Padre lo puede hacer. Entonces, esta especie de persona llamada gigante, en nuestro tiempo se podrá ver como un mito, como algo que, ok, eso pasó, pero para aquel tiempo era algo demasiado trascendental. ¿Por qué? Porque eran gente que a donde llegaban asolaban con todo, por su capacidad que tenían para la guerra, pero aparte de eso, por el tamaño que tenían. Sí. Cuando un hombre natural se come un plato de comida, ellos se podían comer la comida de una familia completa. Y así asolaban con la agricultura, con los árboles, con todo lo que encontraban, porque era necesario para poder sostenerse. Entonces a esta gente el Padre le permitió que los hijos de Lot los azotaran y lo echaran fuera, como hizo Hashem con los hijos de Esaú, que habitaron en Seir, delante de los cuales destruyó ¿quién? A los Oreos, y ellos sucedieron a esto y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los Abeos que habitaban en la aldea Atagaza, los Caftoreos que salieron de Castor, lo destruyeron y habitaron en su lugar. Vemos que Moisés está resaltando aquí que quien posiciona a los hijos de Lot en su tierra es el Padre, pero que también posiciona a los hijos de Saúl en aquella tierra. 24. Levantaos y salid y pasad el arroyo de Amón. He aquí, he entregado en tus manos a Sehón, rey de Ebón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Aquí hay una orden directa del Padre para que Moisés, que aunque no llegó a la tierra prometida, sí conquistó 2 reinos. Y estos 2 reinos ocupaban demasiado territorio a tal grado que hubo que dársela a 2 tribus diferentes. Y comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Si hay algo que pasaba en aquel entonces, era
que el Padre mismo iba poniendo angustia en aquellas naciones porque por allí venían los hijos de Israel. Y los hijos de Israel se reconocen hasta el día de hoy por ser persona, por ser un pueblo que trascendió a través de la historia de una manera milagrosa que solamente el Dios de Israel le puede dar la facultad de tener esta trayectoria. Todos sabemos cómo salen de Egipto, cómo llegan, cómo pasan por este gran desierto, cómo a través de la historia presente han querido aniquilarlo del planeta Tierra para que no exista rastro alguno del pueblo de Israel. Pero el que el pueblo de Israel tenga identidad en el día de hoy es un milagro que nadie puede abrogar ni nadie puede desmentir. Porque si lo busca geográficamente y en numerología, es uno de los pueblos más pequeños del mundo. No es hasta hace unos años que se creía que existían apenas 12 millones. Ya creo que están en 16. No solamente con lo que hay en Israel, sino con todo lo que están regados alrededor del mundo, hablando identificados como judíos, que son Israel. Y si tú miras las demás naciones del mundo, ¿cómo es posible que no se haya trazado un plan para decir, vamos a borrarlo del planeta Tierra? No lo van a borrar ni se atrevan a pensarlo. ¿Por qué? Porque son pueblo de Hashem. Nico, no sé si quiere aportar algo ahí. Bueno, el versículo 25, encontramos algo ahí profundo. Hoy comenzaré, dice la versión que uso yo. Bueno, yo uso la Reina Valera, igual que yo. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán de ti. Dicen los sabios acá que esta frase, debajo del sol, lo que dice debajo del sol, está refiriéndose a que el sol se detuvo para que Moisés derrotara contra Og, el Sihón, en lo que estábamos viendo. Y ese debajo del sol, dice, debajo del todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Hay otra cosa que es importante ver en este libro, que cada lugar que se está hablando, Moisés le está hablando a otra generación, acuérdense, pero les está sacando los lugares porque en ese pueblo se cuenta de generación en generación lo que los padres hicieron, ya sea bueno o sea malo. Hasta hoy en día se cuenta lo que Moisés padeció, lo que pasó, lo que aconteció con Moisés y el pueblo, que también cada lugar que vamos viendo, por ejemplo, Kadesh Barnea, y el arroyo de Sered y todos estos lugares que estamos viendo, es importante investigar un poco para que veamos lo que aconteció en cada lugar. El becerro de oro que vemos no lo saca, simplemente menciona el lugar, pero eso es importante. Y también esto es lo que estamos viendo en el 25, que nos cuenta aquí tengo un estudio, nos cuenta que el Padre siempre ha tenido cuidado con los que Él escoge. En este caso Moisés. Bueno, van a ver que yo soy tu Elohim, es el Dios de toda la tierra, o yo soy Dios y voy a demostrar cada cosa como un milagro para el pueblo y para que vea que yo soy el Dios de Israel. Y algo importante, cuando hablamos de Israel, yo siempre lo explico, siempre digo, mucha gente se puede confundir cuando decimos Israel, porque Israel hoy en día para para el mundo actual, exacto, para los
para los que maduros o los que quieren escuchar, cuando decimos Israel no nos estamos refiriendo exactamente al pueblo ahora que existe, Israel, Tel Aviv, que es la capital. O sea, no estamos hablando ni de Jerusalén, ni Tel Aviv, ni toda Israel que existe ahora. Incluso Israel, o donde están los musulmanes, lo que se le llama ahora, donde está el templo, Gaza, ¿no? o Gaza, todos esos, Egipto, todo eso se supone que es Israel, que toda esa tierra es para las 12 tribus de Israel. Ahora, cuando hablamos de Israel, cuando empezamos a hablar de Israel aquí, tenemos que darnos también la tarea de que no estamos hablando especialmente o forzosamente del pueblo, del país, como decir Estados Unidos, la capital es Washington, y los demás estados. Pero cuando decimos Israel, y en este tiempo hay que remontarnos un poco en la historia, o hay que irnos para allá, que eran las 12 tribus de Israel, o sea, las 12 tribus. Pero ¿dónde está esa Israel actual? Estamos esparcidos en toda la tierra, que cuando decimos entonces Israel, y lo hemos dicho una y mil veces, y no es para entrar en controversia, sino cuando decimos Israel estamos refiriendo a todas las 12 tribus que están regadas en todo el mundo, que hacen parte de Israel. Amén. Y ahí se cae la teoría, o se cae la iglesia. Entonces, eso nos lleva mucho para que nosotros vayamos entendiendo que cuando decimos Israel nos referimos a las 12 tribus de Israel. Aquí estaban presentes las Que 12 estaban tribus. presentes. Incluso Moisés va a decir que escogió, vamos a ver en el capítulo 3, que ya casi lo vemos, y empieza y escoge uno por cada tribu, representando las 12 tribus. ¿Qué hace Yeshua? Escoge uno. ¿Y por qué 12? ¿Cuál es el significado de 12 también? Las 12 tribus de Israel, los que representan las 12 tribus, o la Israel completa, por decirlo así. Entonces hay que entender un poco eso, porque muchos confunden que cuando uno dice Israel se refiere al país que existe ahora. Y me atrevería a decir que esa Israel que existe ahora no es la Israel, no voy a decir bíblica, porque no quiero meterme en eso también, sino no es la Israel completa. Amén. Que debería de existir, porque, y ahí entramos a otro tema de cuál sería la Israel, quiénes corresponde, cuántos son, ¿Cuánto califican? y cuántos califican, quiénes somos Israel, quiénes no somos Israel. Entonces, eso quiero que quede claro para que no nos confundamos, que cuando decimos Israel, no específicamente nos referimos al pueblo, a Jerusalén, no nos referimos a Jerusalén, porque muchos de los hermanitos podrían pensar que nos referimos especialmente a Jerusalén, a los judíos, que son los que quedan, que son parte de Israel, Que están como evidencia que están de que como esta Biblia es evidencia. verdad. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces eso es muy importante, porque eso te da a amarrar o a empezar a juntar las piezas de un rompecabezas que hay mucha pregunta, como usted decía, hay mucha pregunta, pero son piezas que vamos a ir añadiendo para que vayamos entendiendo cuál es la profecía. Digo, cuál es el meollo del asunto, cuál es el trato de Dios con Israel. Es todo lo que quería Amén. Dice para que entendamos. el versículo 26. Oye, vamos rápido en este capítulo, ¿no? Y envié mensajero desde el desierto de Cademot a Seón, rey de Esbón, con palabra de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderá por dinero y comeré. El agua también me dará por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitan el Seir, y los amonitas, que habitan el Ahar, hasta que cruce el Jordán, a la tierra que nos da Hashem, nuestro Elohim.
O sea, Moisés, aún con esta persona, manda una comitiva de paz y le dice, ¿sabe qué? Voy a pasar por tu territorio, no me voy a desviar ni a derecha ni a izquierda, o sea, no voy a codiciar lo que tú tienes en tu reino, sino que aún lo que yo tenga mientras voy pasando con mi peregrinaje de gente por medio de ti, lo que obtenga de tu nación lo voy a pagar con dinero. Fíjese lo ordenado que andaba Moisés, con la capacidad que tenía Moisés de que si quería rebelarse, se rebelaba, porque miles y miles de soldados andaban alrededor o andaban a la orden de Moisés. No, Moisés anda correctamente, no voy a codiciar lo que es tuyo y lo que obtenga de tu nación te voy a pagar por ello. Perdón, varón, que lo interrumpa. Ahí también nos enseña algo bien fuerte, porque Moisés lo que está haciendo es llevando las órdenes del Eterno. Uh-huh. Él está actuando conforme a lo que el Padre le había dicho. 1, 2, ¿por qué le dijo que no tocara de lo que ellos tenían? Porque le dice, ustedes han tenido suficiente, o ustedes han sido bendecidos de lo que han hecho. Y también el Padre tuvo cuidado de que no tocaran cosas que también está en su ley. Que el pueblo de Israel, acordémonos de que esta generación, o lo que el Padre siempre ha querido para con el pueblo de Israel o con sus escogidos, es que sean un pueblo diferente a los demás. Usted ya lo dijo. Y otra cosa, acatando los mandamientos de Él, no tocando lo que no es tuyo, no codiciando que está en su ley, no codiciarás lo que es tuyo. Por eso se le da a Moisés, no vas a codiciar lo de tu prójimo. O sea, cuando decimos prójimo, sea como sea tu hermano, tenga lo que tenga, tú no puedes codiciar, porque eso es lo que manda la ley, eso es lo que manda el Padre, a que nosotros tengamos mucho cuidado a no codiciar lo de otros pueblos. Entonces, eso es lo que veo yo, que Moisés, siendo un gran líder, está llevando al pueblo a enseñarle o diciéndole, si agarran algo, páguenlo, vamos a pagar, porque esto es lo que el Padre me mandó hacer. Amén. Mira, ahora aquí aparece un revés muy diferente en el versículo 30 a las condiciones que Moisés le envía a la comitiva. Porque la voluntad de Moisés es que lo dejen pasar, un ejemplo, sin tener problema con ellos. Ahora, ¿qué pasa con este rey? Dice que este rey, Maseol, rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Hashem, tu Elohim, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo ¿en qué? En tus manos, como hasta hoy. O sea, ya esto es parte del plan del Padre con este pueblo, y esto es de este lado del Jordán. Ellos desde la posición de esta tierra era que iban a pasar el Jordán, y es lo que Moisés le pidió. Él no quiso, se obstinó su corazón y se llenó de orgullo y dijo, y me dijo Hashem, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti, ¿a quién? A Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la herede. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. ¿Dónde? En Gaza, no, Jaasa. Mas Hashem, nuestro Elohim, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, destruimos todas sus ciudades y destruimos en todas sus ciudades ¿a quiénes? Hombres, mujeres y niños. Y no dejamos ninguno. ¿Qué usted oye aquí en esta parte? Como que si Moisés estuviera dándose ¿qué? Un golpe de pecho al decir, y no dejamos ninguno. Fíjese algo importante, que en la introducción cuando hablé, dije que íbamos a llegar a unos versículos que eran muy controversiales. Porque estos versículos bíblicos los cogen, ¿sabe quiénes? Los ateos.
para decir, ese Dios de ustedes es un Dios criminal. Cuando Moisés iba a pasar el Jordán, agarró allí, dice las escrituras que no dejó ni a los niños vivos. ¿Qué Dios es ese que mata hasta a los niños? Entonces, uno que habla de un Dios de amor, que habla de un Dios de misericordia, que habla de un Dios que es todo bondad, muchas veces no encuentra cómo refutar estas palabras que nos dicen esta gente, malintencionada por supuesto y sacada de contexto. Mucha gente no haya ni qué decirle. Pero cuando uno investiga la historia de estos pueblos, de estas naciones, se da cuenta que estas naciones no están amparadas ninguno en los estamentos o en la noticia de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetaban a Dios, porque no tenían noticia de Dios, porque eran gente sin leyes y sin razonamiento y que su conciencia estaba totalmente cauterizada y lo que hacían era de continuo ir hacia ¿dónde? Hacia el mal. Miren, señores, yo soy de lo que pienso que aunque nuestros ojos ven continuamente, aún más con los medios de comunicaciones que tenemos, día a día, de cómo pasan cosas en el planeta Tierra, sabe que las cosas que pasan en la actualidad no se comparan ni en una décima parte a las cosas que pasaban en la antigüedad. Nada más que ahora todo es que nuclear y... Voy a repetir eso. Las cosas que en la actualidad pasan en la humanidad no son ni un 10% comparadas en lo que pasaban en la antigüedad. Porque el temor de Hashem, el temor de Dios no había alcanzado el conocimiento de las escrituras, no había llegado a todos los rincones de la tierra como hoy en día está llegando. Por ejemplo, conocemos de pandilla, que para ello es gloria agarrar y sacrificar a una gente delante de una cámara y subirla a Facebook. ¿Y cuánto nos aterrorizamos cuando vemos esas cosas? Ahora, imagínense que eso es una pandilla que es buscada por la policía y que es odiada por el mundo entero, por así decirlo, y que cualquiera quisiera tener la posibilidad de reprimirlo a tal grado para desaparecerlo. Pero imagínense que el jefe de una pandilla de esa pueda llegar a ser el presidente de una nación. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué pasaba en estas naciones? Que el jefe de esa nación no era el que fuera más inteligente. Era igual de Es el que fuera más sangriento. Es el que fuera más sin escrúpulo, el que destrozara mejor un cuello, el que hicieran... Ese era el que ponían por líder. Este va a ser nuestro líder porque este cuando vengan los de por ahí nos va a defender a todos. Entonces, en ese ambiente de maldad, de desgracia, de asesinato, de orgía, de violaciones, de borrachera, era que se crecían las naciones. Esa era la grandeza de las naciones. Y Dios está cultivando un pueblo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que como eso era lo que respiraban aquellas naciones, no había convencimiento en ellos de que hubiera otra forma de vida que no fuera eso para ellos ejercer y para ellos poder sobrevivir. Y con uno que quedara era suficiente para que ese tipo de mentalidad volviera a crecer. Fíjese, hablé de pandilla. Cuando uno ve lo que hacen esa pandilla, ¿sabe lo que pasa? Que por la mente de un ser humano normal, cabal, tranquilo, lo que pasa es, oye, pudieran agarrarlo a todo
y eliminarlo del planeta Tierra, y ya se acabaría con esa tortura, con esa desgracia, se acabaría con esa zozobra que esta gente sin escrúpulos someten a los demás muchas veces inocentes. Entonces, cuando hacemos comparación de estas pequeñas células que quedan con este tipo de pensamiento y lo vemos transformado en que toda una nación tiene este mismo sentir, ¿qué va a pasar por la mente de uno? Y eso es lo que viene haciendo el pueblo de Israel para poder establecerse en su tierra con sus leyes, con su norma de vida, como el Padre lo había establecido. Y el Padre le manda, no dejen a nadie, porque lo que dejen van a ser espina para su costado y piedra para sus pies. Y así fue. Lo poco que dejaron le sirvieron de tropiezo al pueblo a tal grado que lo hicieron desviarse del propósito divino. Entonces, no vemos a Moisés haciendo un alarde de sí mismo en decir, y no dejamos a ninguno. Moisés lo que está diciendo es, cumplimos a cabalidad el mandato ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Porque ¿quién conoce el corazón del hombre mejor que Hashem? Nadie. Así es que tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades. Y destruimos en todas las ciudades hombres, mujeres y niños, y no dejamos a ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Armón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Toda la entregó Hashem en nuestro Elohim, en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todos los que están a la orilla del arroyo de Jacob, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno donde Hashem nuestro Elohim nos había prohibido. Y ahí termina el capítulo 2. Continúa en el capítulo 3. Pero Moisés, única y exclusivamente, está obedeciendo al pie de la letra todo lo que el Padre le mandó. Y nosotros, cuando leemos este tipo de lectura en las Escrituras, no debemos alarmarnos ni pensar que Dios es un Dios malo, como se le ha figurado aún en los días de hoy, en nuestro tiempo, se nos hace mirar con repelilla y se nos hace mirar con desprecio el Antiguo Testamento por las cosas que allí pasan y por ver allí a un Dios supuestamente duro, un Dios de leyes, un Dios agrio, un Dios ogro, cuando no es así. Cuando el mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo. Y para noticia nuestra, déjeme decirle que solamente hay un Dios. Amén. Amén. No puede usted figurar un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Solo los que le obedecen, solo los que están atentos a lo que Él enseña, realmente le verán la cara un día. Así es que perdón, varón, el problema también radica en que usted lo que tocó de si hay dos dioses o por qué actuaba diferente en el antiguo, como se le dice. Se nos ha enseñado. Para empezar, el Padre no tiene tiempo, Él no habita en el tiempo. El ser humano sí, por eso ve el antes y el después. Vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es mal llamado. Si no existiera el Nuevo Testamento, bueno, nosotros los creyentes, nos regiríamos
por un solo libro si no existiera el Nuevo Testamento. Entonces, eso nos da a entender de que hubo alguien ahí, o hubo un grupo, o hubo alguien metiéndose y creando ese conflicto de que el Dios de antes era un Dios malo y ahora el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Eso también nos debe de dar curiosidad, por decir, y nos debe de dar quiénes hicieron eso, de dónde salió eso, porque si en el Padre, si en Dios no hay tiempo, se supone que todo lo que ha acontecido ha sido para un propósito en él, que el ser humano, que nosotros no hagamos su voluntad, eso, las cosas cambian, pero no es que cambie a Dios, sino que nosotros somos los que no hemos aportado, los que no hemos sido capaces de escuchar al Eterno, a escuchar sus mandamientos y sus ordenanzas. Entonces, eso te da un tema, eso nos trae mucho. ¿Por qué se creó eso? De que el Antiguo Testamento, de lo que estamos leyendo, era un Dios muy fuerte, pero lo que estábamos leyendo está en Números, para los que quieren leer, está en Números 21, y se van a dar cuenta que el rey de Sejón dice que salió. Él sale y dice, ¿cómo que van a pasar por aquí? Porque el mismo padre le endurece el corazón porque no quería colaborar con el pueblo. Incluso el padre ha sido tan bueno que dicen, o que también el apóstol Pablo recita, que él hace llover a los buenos y malos, o él da la parte, o sea, él no es que sea malo, o él no es que no sea justo, simplemente él es justo, y por lo mismo, por ser justo, la justicia de él a veces nos cuesta entenderla, y mucho menos vivirla. Así que no sé si vamos a seguir el 3 o lo vamos a dejar ahí. Creo que para las próximas semanas, sí, recordar que el 3 es parte de este capítulo 2, por lo menos hasta el versículo 11, es el mismo capítulo, es la misma lectura, el mismo párrafo, pero sí lo vamos a continuar la próxima semana. Y recordarle a todo el que nos escucha, a todo el que nos ve, que tenemos una página en Facebook, es para que el que lea entienda, y en YouTube. Ahí aparecen todos los mensajes o todo lo que estamos haciendo. Deje su comentario. Es importante para nosotros saber qué usted opina y en qué le ayuda o en qué le desayuda lo que estamos haciendo. No para gloria de nosotros, sino para gloria de nuestro Padre Celestial. Así es que el Eterno le bendiga. Shabbat Shalom para todos. Shabu Atov. Y los esperamos en la próxima semana, el próximo Shabbat. Shabbat Shalom. Bye.